buenos días. Nos encontramos con la profesora doctora Laura Zúñiga Rodríguez. Ella es catedrática de la Universidad de Salamanca en España. Bueno, esta oportunidad vamos a hablar sobre la nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación española, ya que en el año 2010 España se ha sumado al grupo de países que han introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y sin duda la tendencia internacional hacia el establecimiento de este tipo de responsabilidad ha ejercido una importante presión en este sentido. Profesora, ¿qué comentarios de manera general amerita esta ley, y si encuentra usted correcta la regulación recogida por el Código Penal español sobre esta figura delictiva? Sí, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se viene discutiendo en los últimos 10, 15, 20 años sobre todo, de manera importante en el ámbito del derecho penal económico fundamentalmente, desde el punto de vista de una demanda político-criminal o criminológica de estos fenómenos que están sucediendo, de la nueva criminalidad que está sucediendo en estos momentos, que es una criminalidad fundamentalmente que busca el lucro que puede ser lícito en el ámbito de empresas o ilícito incluso de las organizaciones criminales, ¿no? Ha habido una demanda internacional desde las convenciones internacionales, incluso, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas del año 2000 de Palermo contra la criminalidad organizada transnacional. En una disposición plantea la necesidad de una responsabilidad de las personas jurídicas. También desde la Unión Europea ha venido esta demanda, con las decisiones marco de la Unión Europea que plantean una necesidad de implantar un tipo de responsabilidad en el ámbito empresarial para las personas jurídicas cuando en ellas se cometan delitos, delitos de tipo económico, delitos incluso también diferentes delitos en el ámbito del trabajo, delitos laborales, delitos contra la hacienda pública, delitos contra el medio ambiente, en general todos los delitos socioeconómicos. Pero como digo, no solo desde el ámbito de la responsabilidad de la criminalidad de empresas, sino también en la criminalidad organizada. Y más aún desde la criminalidad organizada ha venido esta demanda. ¿Por qué? Por ejemplo, y esto es un dato importante a tener en cuenta, las consecuencias accesorias que ya tenemos en el Código Penal y que tiene el Código Penal peruano, siguiendo los antecedentes del Código Penal español, estas consecuencias accesorias han sido aplicadas fundamentalmente para el ámbito de la criminalidad organizada, de los delitos de criminalidad organizada, delitos contra la prostitución, contra el tráfico de drogas, contra la piratería, etcétera. Es decir, más se utiliza este tipo de sanciones que son pensadas en principio para empresas legales, se está utilizando, o sea, la necesidad propia de la pragmática jurídica ha sido necesaria para los casos de criminalidad organizada común, digamos. Por eso España se suma a esta demanda político-criminal internacional. Digamos, en la última reforma, una reforma importante, hay que darnos cuenta que el año pasado la Ley Orgánica 5/2010 reforma más de 150 artículos e introduce novedades muy importantes en la legislación española, instituciones sumamente novedosas que no existían antes en nuestra tradición, y yo creo que suponen un quiebre prácticamente en el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas. Pero también otra institución que quizás no sea necesario, o sea, no tiene que ver con este tema, pero que yo quisiera plantear para que vean la envergadura de esta reforma, como es la libertad vigilada. Es decir, la posibilidad de que las personas que hayan cumplido sus penas puedan, luego de haber cumplido las penas, ser vigiladas con unas medidas de seguridad, de restricción de libertad, con personas que tengan cierta peligrosidad, casos de terrorismo y delitos contra la libertad sexual de menores, o sea, los llamados pederastas, ¿no? Bien, pero estas dos instituciones, digamos, son los grandes hitos de la reforma del 2010, y concretamente sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas sí podemos valorar como un adelanto importante admitir ya claramente una responsabilidad de las personas jurídicas.
Ahora bien, me pregunta si estoy de acuerdo, cómo valoro esa reforma. Si bien valoro que es importante esa reforma, es decir, ya se admite esa responsabilidad con una interpretación auténtica, digamos, del legislador, lo cierto es que la propia regulación plantea algunas deficiencias, que bueno, la podremos seguir desarrollando a lo largo de la entrevista, ¿no? y de los temas que se van a ir tratando. Es decir, ya el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas abre una puerta a una serie de cuestiones como quiénes son los sujetos que comprometen a la persona jurídica, qué tipo de responsabilidad debe tener, una responsabilidad derivada o una responsabilidad directa de la persona jurídica. Todos estos temas no están totalmente claros en algunos aspectos. Incluso nosotros, los especialistas en el tema, decimos que ya una vez abierta esta responsabilidad, casi que plantearía un grupo de una serie de disposiciones, casi hasta un código, una ley aparte, o un título aparte por lo menos, y es en un solo artículo, artículo 31 bis, donde se intenta regular todos los aspectos. La ley plantea una regulación de muchos aspectos, incluso de atenuantes, por ejemplo, y un sistema de responsabilidad, pero como digo, hay varias deficiencias que podrían haber sido subsanadas si se hubiera hecho una promulgación de ley más prolija sobre este tema, ¿no? Bueno, profesora, otra pregunta sería, después del trasnochado debate sobre si una persona jurídica puede ser penalmente responsable, parece haber llegado a su fin por esto de la reforma que ya se dio en España con la 5/2010. Por lo tanto, ahora, ¿cuáles serían los fundamentos y presupuestos de este tipo de responsabilidad de las personas jurídicas? ¿Y cuál sería el sistema de imputación por lo que ha optado el legislador español? El legislador español ha optado por una responsabilidad derivada de la responsabilidad de los sujetos, ya sean los dirigentes de la organización, aquellos que dirigen y toman el mando y son las autoridades de la organización, y una responsabilidad también de los subordinados, ¿no? Depende en los casos que sean representantes de hecho, de derecho de las personas jurídicas. En todo caso, por un lado plantea que es derivada esta responsabilidad, pero por otro lado plantea la necesidad de independizarla, con lo cual la solución es una solución prácticamente ecléctica, es decir, intenta plantear que se responsabilizará a la persona jurídica por los delitos que cometan los administradores, pero luego se dice puede haber una responsabilidad independiente. El tema, ahí ha habido discusión si finalmente el legislador optó por una responsabilidad directa de la persona jurídica porque puede ser independiente. Plantea la necesidad de que en algún caso se pueda responsabilizar directamente a la persona jurídica, pero no dice cómo, ¿no? Es decir, cuál es el presupuesto, y ahí es donde ha habido debate en la doctrina y donde no está totalmente clarificado el asunto y puede plantear problemas, ¿no? Y uno de los problemas tan importantes que ha dejado el legislador es el tema procesal, por ejemplo, ¿no? No hay regulación procesal que sea al unísono con esta promulgación. Entonces la aplicabilidad de la sanción y de la responsabilidad de las personas jurídicas, los criterios de imputación pueden plantear algún problema, ya que no se establece si la persona jurídica es imputada, qué tipo de imputación, es decir, qué sujeto procesal va a ser, qué derechos fundamentales, qué derechos de defensa son los que tendría. Por supuesto, debería tener los mismos que una persona individual, pero bueno, habría que regularlo, ¿no? Porque según la legislación, la ley de enjuiciamiento criminal española, que data, ojo, de 1880 y pico, 89, o sea, es decir, del siglo XIX, por supuesto no estaba este tipo de responsabilidad, ¿no? Profesora, en este tipo de responsabilidad, ¿quiénes serían los sujetos responsables sometidos a este régimen? Y otra pregunta, ¿no? Y si el Estado español, los partidos políticos y los sindicatos están incluidos en este tipo de responsabilidad, y si no lo están, ¿cuáles son los fundamentos de su exclusión? Bien,
La normativa, ya digo, todo está en el 31 bis, un artículo largo donde en una acápite se establece que la responsabilidad, los sujetos responsables serán personas de derecho privado. Las personas de derecho público están exentas de responsabilidad, el Estado, los organismos públicos y expresamente dice también los sindicatos y los partidos políticos. Esta fue una discusión importante que ya se dio cuando se promulgó la ley, el Código Penal francés en el año 91, o sea, antes del 91, los anteproyectos, y cuando se ha planteado este tipo de responsabilidad se ha sostenido que no es dable plantear el Estado no puede plantear responsabilidad a sí mismo, ¿no? Es decir, al propio Estado, ¿no? Diciendo, sobre todo, los organismos del Estado, parte del Estado, pues es ilógico pedir responsabilidad, ¿no? Es decir, como que el fiscal no va a pedir responsabilidad a sí mismo, ¿no? Pero claro, hay casos en los cuales sí podrían ser los partidos políticos, los sindicatos. El tema de los partidos políticos y los sindicatos sí que han sido un tratamiento, digamos, más especializado del tema. ¿Por qué? Porque históricamente la responsabilidad de las personas jurídicas ha sido aplicada contra partidos políticos y contra sindicatos, ¿no? Es una manera muy fácil, digamos, de perseguir a partidos de la oposición o a sindicatos que plantean problemas de hostilidad social a un Estado, ¿no? A un gobierno. Por tanto, se ha querido dejar muy en claro que esta responsabilidad no se va a aplicar a estos casos para evitar esta perseguibilidad política, digamos. Pero el tema de la responsabilidad de los organismos públicos no es totalmente pacífico. Sí sería en algún caso recomendable. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de delitos cometidos de organización criminal en el Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Es decir, donde todo el ayuntamiento prácticamente ha estado organizado, funcionalizado para cometer delitos, y de hecho tuvo que intervenir el Estado, suspender toda la consistoría establecida y plantear un organismo independiente que intervino en un momento determinado, que en el fondo es una responsabilidad, una consecuencia accesoria, la suspensión, la disolución del ayuntamiento y la intervención del Estado, ¿no? Que es finalmente una consecuencia accesoria y que es posible, ¿no? En otros países se ha admitido, también, por ejemplo, en Holanda han admitido la responsabilidad para casos muy concretos, y en Francia, en algunos casos, también se admite la responsabilidad, sobre todo cuando son empresas públicas privatizadas, ¿no? Que tienen servicios públicos, en que en algún caso se puede admitir una responsabilidad de las personas públicas. Bueno, profesora, en vista de que esta entrevista es en forma de introducción acerca de una entrevista más extensa que se hará posteriormente y por escrito en base a estas preguntas y otras que nos hubiera gustado hacerla, finalmente me gustaría preguntarle acerca sobre la responsabilidad penal empresarial o corporativa también que se ha visto en esta reforma. Sí, efectivamente, como les decía al hilo de la primera pregunta, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se pensó fundamentalmente para la responsabilidad de empresa corporativa. Tenemos lamentablemente muchos casos en la realidad. Esta crisis financiera que ha empezado en los 2008 nos muestra que efectivamente desde el ámbito empresarial ha habido empresas que han sido defalcadas, ha habido, por ejemplo, inversiones